investigación educativa. ¿Cómo le va a la gente? Les propongo que veamos este material. Son unos recortes que hice de distintos lugares, especialmente de apuntes de cátedra de metodología de la investigación científica. Y la propuesta es mirarlos juntos. No tiene muy buena calidad porque está escaneado dentro de las posibilidades. Para encarar una investigación ahora, en grupos tendríamos que definir qué vamos a investigar. Y al definir qué vamos a investigar tenemos que pensar cuál es el tema que queremos investigar. Y dentro de ese tema, cuál es el problema. Siempre que se investiga una situación problemática. Y ese problema, acá no lo dice, pero lo esencial es preguntar. ¿Qué pregunta tenemos que resolver? Todo problema es una pregunta. ¿Sí? Eso tengámoslo presente. Y no es fácil hacer una pregunta. Por eso es muy probable que la pregunta que hacemos al comienzo tengamos que volver a rehacerla a mitad de la investigación cuando vamos avanzando. ¿Mm? Tenemos que plantearnos objetivos que queremos lograr, qué pretendemos conocer. Y vamos a tener que hacer un marco teórico, no nos queda otra. El marco teórico, bueno, ya vamos a ver en qué consiste, pero es importante que ustedes como docentes sepan redactar, elaborar un marco teórico que defina todos los conceptos que son para nosotros, para ponernos de acuerdo y para que sepan todos de qué estamos hablando. Y tenemos que construir hipótesis o supuestos. Particularmente yo no soy partidario de partir de hipótesis siempre en investigaciones cualitativas. Cuando podamos vernos o conversar un poco, hablaremos de esto. ¿Cómo voy a investigar? Una vez que definí qué es lo que quiero averiguar, cuál es el problema con el que me quiero meter, tengo que elegir cuál es el método, cuáles van a ser las técnicas. Voy a construir una estructura teórica para abordar esa realidad, ¿sí? De educación virtual. ¿Cómo podemos cubrir con la virtualidad? Entonces quiero investigar qué fortalezas, qué problemas tenemos, de qué manera estamos armados los docentes. Bueno, el problema voy a tener que definir exactamente cuál es, pero tiene que ver con qué herramientas tenemos, qué carencias. El marco teórico va a ser definir qué es la virtualidad, cómo se aprende, qué es la educación. Voy a tener que definir unos cuantos conceptos, ¿sí? Mi objetivo va a ser descubrir cuán preparados estamos los docentes de nivel terciario y los estudiantes. Y voy a tener que hacer observación de la realidad. Voy a tener que ir a buscar datos a la realidad, porque en una investigación cualitativa no voy a hacer trabajo de laboratorio. Seguramente voy a hacer algo más estilo etnográfico, acercarme a la realidad y participar de ella. Y en ese caso voy a tener que elegir, bueno, qué elementos, qué herramientas voy a usar. Voy a construir herramientas de preguntas, de cuestionarios, de guías de observación participante. Vamos a ver después paso por paso, ¿no? Voy a elegir qué criterios de muestra voy a tener, o sea, cuántos cuestionarios, cuántas entrevistas voy a tener que hacer. ¿Mm? Y finalmente a esto quería llegar, a analizar los datos que recopilé de la realidad. Muchas veces me encuentro que en esta época, y eso es un presupuesto mío, en esta época se ha perdido el análisis. La información ya viene analizada y la compramos así y la retuiteamos. No, en investigación tomamos los datos y nosotros los analizamos. Los cruzamos, los metemos en una tabla, los miramos, conversamos con ellos, conversamos entre nosotros con ellos y ahí recién después vamos a hacer conclusiones, pero primero analizamos. Tenemos que interpretar qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? La investigación puede ser exploratoria,
descriptiva, correlacional, explicativa. Cada una tiene distintas características y aquí tienen ustedes cuáles son las mismas. No me voy a meter ahora con ese tema porque me imagino que ya lo han visto, particularmente según qué es lo que queremos investigar, vamos a elegir un tipo de investigación, ¿sí? Puede ser exploratorio, si quiero descubrir, descriptivo, si quiero simplemente hacer una descripción, si quiero relacionar variables va a ser correlacional, y explicativo si pretendo buscar cuáles son las causas de algo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las acciones destinadas? ¿Qué investigar? Los propósitos, el problema, el marco teórico y los objetivos. Acciones destinadas a cómo investigar. Elegir el método, planificar, construir teórica y metodológicamente el campo, seleccionar las muestras, elaborar los instrumentos y técnicas para juntar esos datos. Tiene que ver con elaborar las preguntas, las herramientas de observación, los cuestionarios, entrevistas. Diseñar los mecanismos para la validación de esos datos. Y finalmente vamos a Me meto para hacer una pequeña interrupción. Estamos hablando de investigación cualitativa. Así que situémonos en este marco. En la investigación cualitativa vamos a abordar la realidad para conocer intersubjetividades, interacciones, las formas de conocer, las formas de asumir esa realidad, de interpretarla. Vamos a intentar ver esos emergentes sociales, encontrar sentidos, encontrar significados, encontrar las intencionalidades por las que se relacionan de esa forma o por la que existen determinadas actividades y actitudes. Vamos a pretender hacer una comprensión situada, pertinente y significativa de esas prácticas sociales. En definitiva, vamos a dirigirnos a esas prácticas sociales que están realizadas por sujetos y que son intersubjetivas entre sujetos, y nosotros vamos a ponerlas como objeto de estudio, lo cual ya hace un ruido, ¿no? Porque siguen siendo sujetos y porque nosotros vamos a ser probablemente participantes, vamos a ser parte de eso que estamos investigando. Pero la idea es clarificar esos puntos. Nos acercamos a una situación concreta, situada, para explorarla, para comprenderla, para interpretarla. ¿Sí? Seguimos con el videíto, falta poco. Y finalmente vamos a interpretar esos hallazgos. Tenemos que comprender y tenemos que exponerlos, presentar los resultados. La metodología cualitativa, características generales, está basada en el paradigma de interpretación y especialmente va a explorar la realidad. Busca descubrir, profundizar, captar el sentido de la acción. Fíjense que acá estamos hablando de algo cualitativo, no vamos a contar el número de acciones, sino a tratar de interpretar por qué ocurren. ¿Sí? Tiene que ver con encontrar significados, entender acciones. No nos quedamos de afuera contando cantidad de veces que se hace algo. Se busca una comprensión. Y aquí tenemos la encuesta y la observación, que son dos técnicas. La encuesta, que no es entrevista, la encuesta es un número grande de unidades. La encuesta son preguntas que se le hacen a mucha gente, que no es gente especializada. Por ejemplo, si yo quiero saber qué pasa en las escuelas, no hago encuestas a directores. A los directores voy y les hago entrevistas, a los docentes les hago entrevistas. Si quiero tener un gran número de saber qué está pasando con las clases, puedo preguntar en los hogares que tienen niños en primaria, en secundaria,
y ahí hago una encuesta a 100 hogares, ¿sí? O a 100 maestras. ¿Mm? En la observación no es una observación casual. Tengo que tener prefijado qué es lo que voy a observar. ¿Mm? Eh, y voy a intentar explicar qué es lo que se está viendo, para lo cual tengo que tener un marco de referencia de lo que voy a observar. Desventaja de la encuesta: tiene un costo elevado, puede haber errores de muestreo, porque ¿cómo hago tantas encuestas? Hoy puedo enviarlas por WhatsApp, pero desconozco la veracidad de lo que me están respondiendo, no es tan segura, ¿sí? Ese suele ser un inconveniente. En cuanto a la observación, generalmente lo que ocurre, no sé si a ustedes les ha pasado, si a vos te dicen, che, a ver, voy a mirar cómo haces eso, y no lo vas a hacer igual que si no te están mirando. Cuando ustedes van a observar una clase a un docente, ese docente no es el mismo, no se comporta exactamente igual en general, si lo están observando que si no lo están observando. ¿Mm? Entonces eso ya es un problema. Si vos tenés a alguien que te está mirando, no vas a hacer las cosas tan igual. Bueno, estas diapositivas, estas imágenes son para meternos un poco en tema. Acá habría una escala, una estructura de un proyecto de investigación. Tiene que tener una portada. No es el informe final, es el proyecto. Plantear el problema. Voy directamente al punto 3, que es el que me interesa. Formular el problema. Justificar la importancia del estudio. Después plantear los objetivos, general, específico, hacer el marco teórico, plantear el problema, la hipótesis a lo que querés llegar. Después la metodología, cómo es el estudio, diseñás la muestra, haces el trabajo de campo y haces el plan de cómo vas a hacer el análisis. Y este cuadrito a mí me gusta bastante. Empezamos por arriba, dice seleccionás el tema. Me parece que este sería bueno para organizarse. Selecciono un tema, reviso qué bibliografía tengo de ese tema, planteo el problema, defino los objetivos, justifico y delimito hasta dónde voy a ir, elaboro el marco teórico con todas las definiciones, con todos los conceptos, elijo la metodología que voy a hacer para investigar la población y la muestra, elijo las técnicas, diseño los instrumentos y una vez que hice eso voy y hago el trabajo de campo. Recopilo los datos, busco toda la información, envío las encuestas y las vuelvo a recopilar, hago las entrevistas, hago las observaciones. Una vez que tengo todo, pongo todos los resultados sobre las mesas, los analizo, subrayo, resalto, los meto todos en un cuadro para poder comparar qué dijo uno, qué dijo otro. Y una vez que analicé todo y que dialogué, saco las conclusiones. Cuando tengo las conclusiones, ahí sí paso a hacer el informe final, a redactar el informe.